No me respondía ni los brazos ni las piernas. Pues sí, una sensación muy extraña para la que nunca estás preparado. Desde el principio he tenido la esperanza de algún día volver a caminar. Y es decirle a Dios, ¿no? Si tú quieres que camine, voy a caminar. Y si en mi misión te sirvo más de esta manera, adelante. Y el intelecto busca respuestas. Estoy aquí por algo. Lo tengo que descubrir, lo quiero descubrir. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde exploramos el lado humano de cada líder que ha llegado al éxito. A través de conversaciones donde se han encontrado fracasos, enojos, tropiezos, pero detrás de cada historia, por medio de la perseverancia, la constancia y la disciplina, han logrado lo que se han propuesto. Porque detrás de cada gran líder hay una gran persona. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Si estas historias te han sacado una sonrisa, una lágrima o un wow, suscríbete, dale like y comparte, porque es muy importante para nosotros seguir teniendo estas conversaciones. Le cayó un camión de basura encima y decidió volver a empezar. Hoy no solo camina con la mente, inspira con el alma. Es psiquiatra, atleta paralímpico y un maestro de resiliencia. ¿De qué está hecha una vida con propósito cuando todo parece perdido? Te presento a José Villela Vizcaya. Pues bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tenemos el placer de conocer en esta entrevista a un ser humano extraordinario, donde su vida cambió totalmente un 19 de enero del 2010, cuando tuvo un accidente que cambió su vida totalmente. Se rompió en dos. Él ha transitado por un camino de descubrimiento y aquí, en estos momentos, lo tenemos para poder conocer su luz y su sombra, qué fue lo que enfrentó aquel 19 de enero del 2010, donde su vida dio un vuelco totalmente diferente y aquí lo tenemos. José, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara. Muy contento de estar aquí contigo y pues gracias por la invitación. Bueno, yo estoy encantada de poderte tener aquí porque eres de esas personas que al momento de escuchar tu vida conmueves, tocas el alma de las personas y nos haces meternos en un mundo de reflexión, de entender que no todo está perdido, que no tenemos la vida comprada, que en momentos en donde menos lo esperamos suceden cosas que nos hace entrar a replantearnos nuestra vida. Y bueno, quería empezar con ese accidente que tuviste ese 19 de enero que cambió totalmente el rumbo. Platícanos un poquito, Pepe. Claro. Pues mira, les cuento así a manera de introducción. Ese 19 de enero del 2010 yo estaba en el 5º año de la carrera de medicina, que es un año que se llama internado. Ese año te la pasas en los hospitales haciendo ya prácticas y salí de una guardia muy pesada, iba camino a casa en mi coche, ya de esas veces que estás tan cansado que lo que quieres es llegar a dormir, comer algo así, y literal desconectarte un rato, ¿no? Ya venía muy cansado. Y de repente, mientras esperaba la luz verde en un semáforo, aquí a la altura de Periférico y Rómulo Farril, estando ahí en la fila de coches, de repente escucho un sonido muy fuerte y luego siento un impacto y quedo completamente a oscuras. Resulta que se había caído desde el 2º piso del Periférico un camión de basura y cayó justo encima del coche en el que yo iba. En ese momento no estaba yo pues siendo capaz de procesar ni qué había pasado ni qué implicaciones tenía, pero lo que sí es que el instinto me hizo pues tratar de moverme, de salir de ahí, y ahí me di cuenta que estaba paralizado, ¿no? Que no me respondía ni los brazos ni las piernas. Y pues sí, una sensación muy extraña para la que nunca estás preparado. Y a partir de ahí, pues empieza a transcurrir el tiempo como a otra velocidad, como si todo se volviera de repente extraño. Y llega una persona, llega un policía que estaba pasando por ahí, que se llama Miguel Cruz, y iba pasando y al verme ahí dentro, después de quitar escombros, se da cuenta de que estoy vivo, hace contacto visual conmigo y eso como que me regresó, fue un decir, estoy vivo, no sé qué pasa, pero estoy vivo al menos, ¿no?
A ver, te he oído decir que, que Miguel fue un poquito más allá de lo que le correspondía. Y me llamó muchísimo la atención porque creo que como seres humanos nos corresponde siempre ayudar. O sea, no es si es lo que debe de hacer o no, es por la profesión de no pasar. Pero creo que el hecho de poder tomar su teléfono y poder marcarle a tu padre para que pudiera acudir al accidente, creo que es un deber que tenemos todos, un deber de verdad, si estamos conectando con las personas, ¿no? Claro. ¿Por qué lo comentas desde ese punto de vista, que es como algo fuera de lo común? Pues es que yo creo que es una tristeza, ¿no?, de la sociedad actual. Concuerdo contigo en que siendo seres capaces de experimentar empatía, Sí. Pareciera que tendríamos esa obligación moral, ¿no?, Claro. de corresponder. Pero estamos llenos de ejemplos de esta indiferencia frente al sufrimiento ajeno, de esta cultura del egoísmo, de solo veo por mí y mi circunstancia. Y me pareció justo un gesto fuera del ordinario que una persona, Sí. sin tener la obligación y sin siquiera estar ese día en activo trabajando como policía, pues que dijera, claro, ¿no?, yo siento este llamado y esa es la razón por la que me dedico a lo que me dedico, porque quiero ayudar a los demás, ¿no? Ahora, es verdad que hay gente que elige no ayudar por no involucrarse, por no mancharse las manos, y tristemente también en un país en donde de repente la ley se te puede voltear si quedas involucrado, si te acercas a un accidente y la persona fallece, entonces también te toca pasar un interrogatorio, necesitas una defensa. Ese tipo de cosas hacen que mucha gente pueda pasar indiferente, ¿no? O sea, que lo puedes ver de repente cuando, no sé, una persona está en la calle, inconsciente, con todo esto que está ocurriendo también de personas sin hogar, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Sí. Que la gente pasa a un lado y de verdad es impresionante cómo ya ni siquiera es volteo a ver a que hay una persona, hay un ser humano, sino es yo voy en mi camino, yo tengo mis cosas, yo tengo mis temas, ¿no? ¿A qué se debe eso? A tener tanta indiferencia cuando somos seres humanos y cuando hoy estoy en una situación vulnerable y el día siguiente estoy para ayudar. Pues creo que es una crisis de conexión que estamos pasando, ¿no? O sea, la sociedad a lo largo de la historia ha necesitado de esa conexión, de esa comunidad para subsistir. Pero ahora en este momento de la historia me parece que es el triunfo del egoísmo sobre el altruismo, ¿no? Y que ya vamos pensando por el mundo quién me quiere hacer daño, quién me va a fregar, en lugar de a quién puedo ayudar. Entonces es una interpretación también de la hostilidad del mundo. Si bien hay mal en el mundo, no creo que todo sea hostil, pero me suena como algo defensivo, que asumes lo peor de la gente y entonces vas en tu rollo. Pero el problema es que también al cerrarte a la comunidad quedas muy aislado tú y las redes de apoyo se van rompiendo, ¿no? A ver, totalmente. Y es como un poquito, ¿cómo lo diríamos? Incongruente, ¿no? Queremos ser felices, estamos buscando el estar bien, pero al mismo tiempo nos estamos alejando de eso. Y cada vez más hablamos en todo lo que corresponde a seguir trabajando en nosotros mismos, estar conectados, ayudar a los demás. Somos seres sociales donde necesitamos de otros. Sí, eso es muy cierto. O sea que al final tenemos esa necesidad impresa en nuestra naturaleza humana de conexión y que la felicidad o ese concepto de bienestar es una puerta que se abre para afuera, pero nos han vendido la idea de que para ser felices tienes que ponerte tú en primer lugar y todo el tiempo estar pensando en ti. Haz la prueba al revés. Si un día te sientes mal, pregúntate si no estás pensando demasiado en ti. Y muchas veces te vas a dar cuenta de que sí, que cuando te metes demasiado en es que lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, lo que a mí me molesta, lo que me hicieron, todo eso te lleva a aislarte y a sentirte muy solo, ¿no? Sí,
Es interesante lo que mencionas, porque no lo había visto desde ese punto de vista. Creo que caemos en ese victimismo, ¿no? Constantemente, ¿no? Me hicieron. Y el culpar al afuera de todo lo que nos pasa, cuando creo que aquí viene una reflexión de entrar y conectar con nosotros. Y retomando este accidente, cuando tú llegas al hospital, en ese momento y más con tu profesión de ser médico, ¿qué pasa en ese momento cuando ahora sí cae la realidad, ¿no? El decir, híjole, esto ya no es una cuestión de que pueda recuperarme, sino hay implicaciones. ¿Cuándo te cayó el 20? Pues fíjate que no lo tengo así tan claro de un momento exacto. Yo creo que fue un proceso que se fue dando en los días iniciales que estaba en terapia intensiva, cuando desperté después de estar en coma más o menos 10 días, que empiezas a darle el golpe a la realidad. Una cosa es estar en una realidad y otra es asimilarlo, ¿no? Sí. Y hoy entiendo que para poder empezar a asimilarlo tenía que pasar por toda una serie de reacciones emocionales fuertes, tocar fondos muy profundos, llorar, de enojarme, de sentir muchas cosas y así poco a poco ir pues aterrizando en una realidad. Yo desde el principio he tenido la esperanza de algún día volver a caminar. Eso nunca lo he perdido. Ay, me encanta. Y nunca dije, ya valió mi vida, o no. Pero el punto es que a veces podemos dar por hecho que ya nunca se nos va a regresar una oportunidad de algo perdido, que cuando nuestra felicidad o nuestra estabilidad se ha roto por cualquier cosa, también de manera defensiva decimos ya no. Y mucha gente puede pensar, oye, no, a ver, es un poco ingenuo 15 años después de una lesión medular que pienses que vas a caminar. Pero decido tener esperanza, ¿no? Y decido todos los días que eso me mueva a pues, intentar poner lo que está de mi lado de la cancha para lograrlo. Y también muy confiado en la fe, ¿no? Que sé que al final estoy soportado por una mano muy poderosa y muy grande en donde cabemos todos, Sí. y que es la mano de Dios, ¿no? Y es decirle a Dios, ¿no? Si tú quieres que camine, voy a caminar, y si en mi misión te sirvo más de esta manera, adelante, tú sabes más, ¿no? Como confiando. Y también la vida acaba siendo tan breve que pues es muy poco el tiempo que estamos vivos. Entonces yo también sé que es muy poco el tiempo que estoy en una silla de ruedas. Es mucho más lo que no estaré en una silla de ruedas, ¿no? Está increíble. Y yo creo que lo que nos ata y nos encarcela es nuestra mente, los pensamientos. Esos pensamientos que probablemente nos limitan. ¿Cómo fue el momento donde decides salir de culparte o culpar a los demás, porque a veces no somos conscientes de muchas cosas, el decir hasta aquí y se abre la luz para continuar en el camino? Claro, pues mira, fueron una serie de eventos y de momentos ahí al inicio de este proceso, sobre todo en esas reflexiones solitarias en terapia intensiva, conectado a un ventilador, donde sentía que mi vida estaba suspendida, literal, en un hilo. Sí. Y cuando no puedes ni siquiera respirar, me refiero al nivel ya más bajo de vulnerabilidad. Sí. La vida se ve bien diferente. Te quitas muchas tonterías del camino, te simplificas muchos procesos, ¿no? Y entonces, en lugar de estar pensando en aquellas cosas que una persona habitualmente a los 23 años está pensando, en cómo me veo, en cuánto tengo, en qué trabajo tengo, en cómo me ven los demás, cuando dices, es que eso parece tan lejano, tan distante, yo solamente quiero respirar, ¿no? Wow. Es como volver a nacer, si te fijas. Sí. Cuando naces, ese primer momento en el que inhalas, esa primera inhalación, ¿no? Y ese llanto, esa exhalación como diciendo, ya llegué, aquí estoy, y este es el ruido que hago, como una especie de manifestación de que ya llegué. Sí. Algo similar. Y en esos momentos, o sea, más que una reflexión profunda o un descubrimiento del sentido de mi existencia, todo empezó como una pequeña noción, ¿no?
a partir de una frase que habían mandado en una hoja verde fosforescente una amiga de mi mamá y que habían pegado en el cuarto de ahí de terapia intensiva, que me dejó una reflexión justo así como noción, ¿no? Y es una frase de Santo Tomás Moro que dice: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Y la verdad es que al principio esta frase me pareció confusa, quizá un tanto agresiva, en un momento en donde yo me sentía desesperado, yo quería una respuesta clara, ¿no? Pero después de reflexionar mucho tiempo, porque fueron muchos días frente a estas hojas en el cuarto de terapia intensiva, sí, lo que despertó en mí fue justo una noción de sentido. Cuando tienes una noción de sentido, a partir de ahí es como una brújula que ya empieza a orientarse. De estar perdido empiezas a descubrir un norte. Y aunque no tienes muy claro el destino, ya empiezas a decir: mira, esto que estoy viviendo puede tener un sentido trascendente, más allá de lo que ven mis ojos, ¿no? Sí. Y uno dice: pero es que ¿qué sentido tiene que te caiga un camión, que pierdas la movilidad, que no puedas ni siquiera respirar? Y el intelecto busca respuestas. Sí. Dime el por qué, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? ¿No? Sí. Pero cuando en lugar de estarte preguntando eso, más bien te permites como soltar, ¿no? Trabajar en lo que está de tu lado y permitirte como el tener esa curiosidad por descubrir ese sentido escondido, sí, creo que ahí te liberas de lo que el intelecto nos esclaviza. Cuando tu intelecto es rígido, inflexible y dices que hasta que yo no tenga una respuesta clara yo no quiero vivir, por ejemplo, ahí es donde nos frenamos. Sí. Contrario a decir, aunque no tenga muy claro el sentido, sé que es para allá y hoy voy a poner lo que está en mis manos para ir hacia allá. Como un avión que puede no tener muy claro el aeropuerto al que se dirige, pero dice, pues es para el norte, ¿no? Vamos, sí, para allá. Y así me dio mucha paz empezar el proceso así. Decía, a ver, si mi vida hubiera perdido sentido, estoy seguro que ya no estaría aquí. Estoy aquí, sí, por algo, lo, sí, tengo que descubrir, lo quiero descubrir. Y entonces fue irme emocionando con la idea de ir descubriendo esos sentidos escondidos detrás del camión de basura, ¿no? Pero ¿qué encontraste ahí, José, o sea, Pepe, en el momento en que, ok, ya lo asimilé, lo comprendí, encontré que por algo pasaron las cosas, pero ¿qué pasó en ese momento para agarrar esa fuerza y seguir? Porque en el camino te vas encontrando con dificultades, con esa limitación, vamos a decirlo así, sí, y cómo lo vas enfrentando en el día a día. Pues fíjate que al principio un elemento que considero fundamental, sí, que me atravesó y me sigue atravesando, es el amor en diferentes manifestaciones, ¿no? Cuando estás sufriendo, si te fijas, lo que buscas, lo que anhelas, es justo ese apapacho, esa cercanía, ese aquí estoy, no pasa nada, sí, porque así hemos crecido, sí, así ha sido nuestro desarrollo. Sí. Como cuando un niño se acerca a su padre o a su madre y le dice, me siento mal, ¿no? Y lo que quiere es que le consientas, que pueda él sentir tu amor. Sí. Y es algo parecido acá. Cuando alguien está sufriendo, puede volverse muy hermético al amor de quienes le rodean, ¿no? Y es un riesgo del dolor y del sufrimiento, que aunque tengas personas que te quieren y te apoyan, o el amor de Dios presente en tu vida, que no lo sientas. Y creo que eso es también algo que me ayudó mucho, que yo he sentido el amor de mi familia, mis amigos y de Dios en todo el proceso, ¿no? En ningún momento dije, esto me pasó porque Dios no me quiere o porque Dios me castigue, ni tampoco interpreté ningún, no sé, como ningún gesto de manera errónea en cuanto al amor que tenía de mi familia, de mis amigos y que sigo teniendo. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, que me siento muy, muy querido y me siento tan querido que me da confianza, me da paz seguir adelante, me da empuje, me dan ganas también de corresponder. Ahora que hablabas de la correspondencia, ¿no?
porque pues sí, la mejor respuesta al amor es responder igual con amor, ¿no? Sí. Entonces yo así lo veo. Si me preguntas, ¿me siento querido por Dios? Sé que a todos nos tiene como un hijo consentido, ¿no? Un hijo mimado, independientemente de que haya cosas que no entendamos. Pero si te dejas llevar justo por eso, por una inteligencia que es mayor a la tuya, que no comprendes, que si entendieras la inteligencia de Dios serías demasiado pequeño, eso da mucha confianza, es resignar una parte del intelecto y aprender también a vivirnos en paz en sus manos, ¿no? Y en cualquier circunstancia, yo creo que somos perfectos y Dios siempre nos acompaña en este camino y sabe por qué hace las cosas. Y no negarnos ante las circunstancias es algo que tenemos que trabajar en la vida para poder continuar y cumplir nuestra misión. Exacto. Cuando tú sales de terapia intensiva, cuando ya tú te recuperas, pues esos sueños se tienen que reinventar. Y en este caso, que ibas mucho más a ser pues, un cirujano, vuelcas tu vida a decir, ok, voy a graduarme de medicina y mi especialidad la voy a hacer en psiquiatría. Uh-huh. ¿Qué fue en ese momento donde viste esta oportunidad para entrar a psiquiatría y ver todo lo que pudieras lograr en esta especialidad? Ya, pues mira, sí fue todo un ejercicio de replanteamiento, más que del sentido profundo, ¿no? De una especialidad o de mi papel en la medicina, más bien de hacer como ese balance entre lo que me gusta y al mismo tiempo puedo hacer. Es verdad que la cirugía siempre me había gustado mucho, como por lo complicado, por lo minucioso, por entrar, ¿no? a un cuerpo a hacer un procedimiento, y de repente la psiquiatría se planteaba como todavía una oportunidad de entrar aún más profundo, ¿no? Y en un sentido me siento cirujano, ¿no? Porque sí, es diferente, claro, lo que hago, ¿no? No es una cirugía en quirófano, pero es una cirugía en la consulta, con la confianza que te deposita una persona, sí, y hacia capas aún más profundas, aún más íntimas, aún más dolorosas. Entonces también es un trabajo minucioso, pero desde otro lado, no con la habilidad de las manos, sino más bien tratando de escuchar, tratando de estar para una persona, y a partir de ese estar generar un vínculo en donde esa persona se sienta visto, escuchado, y eso es lo que sana, ¿no? No tanto el rollo, ni el diagnóstico, ni necesariamente un tratamiento farmacológico, sino el estar, ¿no? Entonces he descubierto que la psiquiatría, aunque puede verse desde una óptica como algo que, pues sí, una especialidad médica más, a mí se me hace una especialidad como en otro plano de profundidad, porque trabajar con la mente, si de por sí el cerebro es enigmático, sí, para un neurólogo, para un psiquiatra, bueno, es si los neurólogos son los que ven el hardware, nosotros vemos el software, ¿no? Y eso pues es todavía más interesante desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y qué te estás encontrando hoy en día con tus pacientes? ¿Qué tipo de enfermedades, situaciones que te encuentras en el día a día? Pues mira, me buscan todo tipo de personas, ¿no? Desde algunas que tienen como tal un diagnóstico de algún trastorno mental, los más frecuentes, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, que pues son el mal de nuestro siglo debido al estilo de vida que tenemos. También tengo pacientes con diagnósticos mentales más graves, como problemas de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno obsesivo compulsivo, problemas de alimentación, problemas de sueño, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y también me busca mucha gente que no necesariamente tiene un trastorno mental, ¿no? Gente que está atravesando por una crisis de vida, que ha tenido un duelo, una pérdida, o que están teniendo, pues sí, alguna situación en donde necesitan explorar
algún tema. Y sí, pues digo, en esos casos no es que yo les diga no les puedo atender, pero no es el énfasis en un diagnóstico como tal, ¿no? Ahora, platícanos un poquito para la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Mira, pues es una pregunta que nos hacen bastante, ¿no? Yo te diría que en esencia es el origen, ¿no? Desde dónde surge cada una de estas ramas. Entender que la psiquiatría surge de las ciencias biológicas y a través de la medicina estudiamos los fenómenos mentales, ¿no? Okay. La psicología es una humanidad, ¿no? Y la humanidad llega, o sea, desde una humanidad que es la psicología, llega a abordar el fenómeno mental. Esa es una de las principales. La segunda es también como el enfoque que hacemos de la vivencia mental, ¿no? Toda la parte de neuroquímica, neurobiología. Desde la psiquiatría tenemos pues como una visión también mucho más desde ahí, ¿no? Sí. Y en la psicología se abordan experiencias de la vida cotidiana, de la vivencia de la psique normal en la gente, ¿no? Y también el apoyo en determinados como momentos de la vida. Para mí, psicología y psiquiatría son un gran equipo que pueden trabajar en conjunto y justo sumar, ¿no? Desde un ángulo distinto, cómo apoyar a una persona, ¿no? Ninguno es más importante que el otro, ninguno sabe más que el otro. Al final son diferentes enfoques del mismo tema, ¿no? Entonces es ayudar desde, pues sí, como desde diferentes ramas a que la persona, si está pasando por un trastorno mental como tal, pueda tener el apoyo psiquiátrico y también de algún psicólogo clínico. Hay también psicólogos que no son clínicos, que se dedican a psicología organizacional, a psicología educativa, ¿no? A otras ramas de la psicología, y pues sí, al final es tratar de complementar, ¿no? ¿Y qué encontraste en toda esta carrera que fuiste estudiando en cuestión de darle ese sentido de vida, el que te cayeran veintes de cómo seguir adelante manejando tus pensamientos y encauzarlos hacia lo que tú querías hacer? Pues fue también un proceso. Al principio me daba algo como de respeto, no miedo, pero sí de decir, híjole, esto de la psiquiatría no sé si sea algo que yo logre comprender como me gusta estudiar normalmente o como me gusta delimitar ciertas cosas para poderlas comprender, ¿no? Entonces entré a psiquiatría con algo de duda de si realmente podría ejercerla, si es algo que me ayudaría también en mi propio desarrollo personal o no. Muchas veces entras a este tipo de carreras también buscando respuestas en ti mismo, ¿no? Sí. Y la verdad es que me di cuenta que sí, que era más un tema de ejercer esa empatía, esa escucha, que los pacientes también, sin yo contaminar sus procesos con mi propia historia, ni decir, yo vengo aquí a decirte cuál es el sentido de tu vida, ni yo sé qué hacer con el sufrimiento humano, sino más bien de ese testimonio silencioso de que también había estado del lado del paciente y que facilitaba que algunos, pues justo en lugar de ver una imagen como del médico distante, con su bata blanca, como tratando de proyectar desde lo simbólico también salud y distancia, ¿no? Sí. Una persona que de repente, pues sí, está como tú y como cualquiera, ¿no? En una circunstancia vulnerable, que mi discapacidad pues al final no la puedo ocultar, ¿no? Es algo también que llevo a todos lados, mi silla de ruedas, y eso facilita que algunas personas digan, oye, mira, esta persona creo que puede pues ayudarme pues a confiar, a sacar lo que traigo, ¿no? Y no porque los que estamos en silla de ruedas seamos personas extraordinarias por estar en silla de ruedas, eso es falso, ¿no? Hay personas extraordinarias que caminan y hay personas extraordinarias que no caminan y eso no tiene que ver. Pero sí siento que desde la silla de ruedas como psiquiatra, algunas personas pueden decir, mira, hay un factor que puede favorecer el vínculo, ¿no? Entonces, lo he notado con algunos pacientes y eso se volvió pues un elemento para trabajar en el día a día, la empatía. ¿Y no crees que, a ver, estamos muy acostumbrados en México de cuando vemos una persona que está en silla de ruedas, como que somos muy cuidadosos en preguntar, ¿no? En meternos y a lo mejor en
ayudar como si la persona no pudiera hacer nada. ¿Te ha tocado a ti estar en situaciones en el momento que dices, trátame como una persona normal y no como una persona que está discapacitada? Claro, sí, a ver, es bien frecuente y tiene que ver pues con una visión también social que está permeada. Primera, del modelo médico de la discapacidad, ¿no? O sea, que ves a una persona que tiene un cuerpo que funciona distinto Sí. y lo asocias a patología, a enfermedad, ¿no? Sí. Y eso pues obviamente es erróneo, ¿no? Habemos cuerpos que funcionamos distinto, pero fíjate que es completamente diferente decir un cuerpo que funciona distinto a un cuerpo que no funciona, ¿no? Sí. Es entender que la diversidad funcional es también todo un abanico y que ese cuerpo hegemónico que pensamos, ¿no? Que una persona normal debe de caminar, ¿quién dijo, no? Sí. Una persona normal debe de saber hacer esto o debe de poder hacer todo esto en una etapa del desarrollo. Pienso que es un concepto equivocado, ¿no? Y que más bien tenemos que aprender a ver en esa diversidad funcional un valor, ¿no? Y desligarnos de esos conceptos rígidos, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad que hay personas que se acercan como con la idea o la fantasía de que porque estás en una silla de ruedas, número uno, necesitas ayuda, ¿no? Hay mucha gente que es completamente independiente en silla de ruedas. Habemos otros que sí necesitamos apoyo para algunas cosas, pero ahí lo más empático es justo preguntar, ¿no? Oye, ¿necesitas ayuda en esto? Te ayudo empujando tu silla en esta rampa, y la persona te pueda decir sí o no con toda confianza, ¿no? Entonces el gesto de empatía es siempre preguntar qué podemos hacer para que los entornos sean entornos para todos, entornos facilitadores para todos, ¿no? Y hay veces que te sorprenderás de cosas que no habías pensado, de cosas que no habías visto, de maneras de proyectar esa empatía y ese interés, ¿no? También hay personas que luego ante una silla pueden llegar a tener como una especie de reacción emocional muy fuerte. Me ha pasado que llega gente a abrazarme llorando, dice, ay, es que ¿qué te pasó? ¿Y por qué? Yo así, estoy bien, ¿no? O sea, no sé qué te imaginaste, pero estoy bien. O algunas personas que llegan a decirte, voy a rezar muchísimo porque te mejores, porque te cures, ¿no? Y pues yo no considero que me tenga que curar de nada, ¿no? Esto no es una enfermedad. Tengo una lesión y siento que me curé hace mucho de esa lesión, aunque me veas en una silla de ruedas, ¿no? También hay personas que piensan que por estar en una silla de ruedas eres buena persona o lo asumen. Sí, Cosa sesgo que no, cognitivo. que a esos angelitos, ¿no? Como esta visión un poco pues sesgada también. Sí. Que es que son muy lindos, son muy tiernos, no, a ver, hay de todo, como en personas que deambulan, que caminan, ¿no? No, a ver, hay angelitos y no somos angelitos. Ese es un tema que nos gusta enfatizar, ¿no? Sí. Somos igual de buena onda o mala onda, igual de canijos o desgraciados, igual de... Y no tiene nada que ver con que podamos caminar, ¿no? Sí, correcto. Pero, a ver, yo creo que también hay personas que se aprovechan de las circunstancias en cuestión de tener privilegios, ¿no? Y también caen, creo yo, en esta zona de confort y de limitarse a no seguir en el camino de lo que le corresponde a esa persona y de aprender de lo que le sucedió. ¿Qué opinas? Exacto, sí, sí es verdad. Y también se puede luego abusar de esto porque pues hay una ganancia. O sea, ¿cuál es la ganancia del rol de estar en una discapacidad, ¿no? Pues hay gente que se aventaja y que se agandalla de eso, ¿no? O sea, que por ejemplo hay lugares de estacionamiento que son más amplios y están más cerca de la entrada, entonces ahí viene la gandalla, ¿no? Puedes abordar el avión primero, de repente hay 10 en silla de ruedas, ¿no? Pero los que estamos en silla de ruedas se supone que nos bajamos al último y ahí ya nada más hay 2 sillas, ¿no? 10 que se aprovecharon para subirse primero y nada más se quedan 2. O sea que los otros 8 sí podían caminar. Sí. Pero ya llegando al destino, como que es muy notorio, ¿no? ¿Qué otros agandallamientos? Pues hay pensiones, o sea, todo lo que sea ganancia puede generar que la gente esté buscando una forma de aventajar, ¿no? Y es entender la razón, a ver, ¿por qué hay un lugar de silla de ruedas cerca de la puerta? ¿Por qué es más amplio? Pues
porque necesitas más espacio para bajarte, porque necesitas que la silla de ruedas esté cerca, ¿no? Esos lugares no son para cualquier discapacidad. También a veces pensamos, no, sí, este lugar también porque vengo con mi hijo con síndrome de Down, por ejemplo. Y dices tú, oye, no se necesita que estés cerca de la puerta. De hecho, a ti y a tu hijo con síndrome de Down les ayuda caminar y, ¿no? Es entender la razón. Es justo para un tipo de discapacidad, ¿no? Digo, no estoy generalizando, pero el punto es esa empatía, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que no, pues no sé, de que hay un lugar especial para personas en silla de ruedas en un concierto, punto? Pues es que si no lo hay, pues tienes riesgo de ser aplastado, tienes riesgo de no ver nada. A mí me ha pasado en lugares que voy al concierto y en cuanto se para la gente, lo único que veo es la espalda de la gente. Y digo, a ver, es padre porque estás ahí, pero de ahí la necesidad de que haya un área en donde no tengas obstáculos visuales para poder disfrutar igual que todos, ¿no? Y que haya también en los lugares las necesidades básicas para que sea pues incluyente, un lugar incluyente. Si yo voy a un sitio que no hay que no hay rampas, perdón, y solo hay escaleras, pues es como si no estuviera invitado, ¿no? Sí. Entonces no es tanto la discapacidad algo que recae en el individuo, sino es algo de la sociedad. O sea, hay sociedades discapacitantes. Si yo puedo ir a comer con mis amigos al lugar que quiero ir, cuando quiero ir, sin necesidad de ayudas extraordinarias, entonces soy menos limitado, estoy menos discapacitado, ¿no? Estás integrado. Exacto. Y el punto es ese. O sea, si de repente yo te digo, ahorita te empiezo a hablar en chino, que no hablo chino, pero probablemente tú me dirías, oye, no estoy pescando eso. Y es una manera en la que yo, hablando otro idioma, puedo hacerte sentir a ti fuera de la conversación. Y si llega otra persona que habla chino y yo me pongo a hablar con esa persona en chino, tú puedes decir, híjole, no entiendo, ¿no? ¿De dónde va? Y quedas de alguna manera incapacitada a entrar a esa conversación. Claro. Es lo mismo acá. Solo se trata de tener ese mínimo de empatía y de hacer las adaptaciones razonables, que eso hay que enfatizarlo, adaptaciones razonables para que este mundo sea verdaderamente justo y incluyente con todos, ¿no? Totalmente. Y creo que hablamos, si no me equivoco, de un 10% de personas que están discapacitadas, ¿no? En el mundo. Exacto, sí. Sí, hablamos de personas con discapacidad más que discapacitado o más que así como ese adjetivo. Es lo mismo que persona con diabetes, no es lo mismo que diabético, ¿no? Persona con obesidad no es lo mismo que obeso. Y importa mucho la forma, ¿no? Porque luego dices, ¿cómo es la manera correcta de referirnos a una persona en esta circunstancia? Es persona con discapacidad, ¿no? Y a partir de ahí puedes decir persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual, pero ya estos conceptos como de discapacitado o retrasado mental, o sea, todo eso está en desuso, ¿no? Y cuando hablas de personas con discapacidad, si te fijas, lo valioso es que el énfasis está en que son personas, ¿no? Y entonces uno podría decir, pues sí, es obvio, se asume que son personas. Pues es parte de la reivindicación de decir, ¿no? Lo que resalto es que es una persona que tiene una característica, ¿no? Y así como decimos personas rubias, así como decimos personas de nacionalidad mexicana, ¿no? Justo personas con discapacidad. Y cuando el énfasis está puesto en personas y no en discapacidad, cambia por completo. Ok, es que qué interesante conocer desde el otro lado del mundo, y más cuando a veces en nuestro entorno no tenemos la oportunidad de convivir o de ir un poquito más allá y saber lo que pasa, ¿no? Sí. Y a ver, voy a entrar en una pregunta donde, ¿qué implica estar en una silla de ruedas? O sea, me encantaría que nos pudieras expresar ¿qué pasa en tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? Ya, pues mira, realmente es menos malo de lo que la mayoría de la gente imagina, ¿eh? Como que todos se pueden hacer una idea o tener alguna fantasía. Híjole, si yo estuviera en una silla de ruedas me sentiría de X o Y forma. En el día a día es algo que ya ni siquiera pienso tanto.
estoy tan acostumbrado a que esta es mi manera de llegar a los sitios y de estar, que ya no es algo que me detenga a considerar todo el tiempo. Pero a ver, de cuestiones prácticas, pues sí implica de repente más dificultad, no más tardanza, más inversión de energía en llegar a los lugares. Implica también mucho esfuerzo en la parte de la espalda, sobre todo para mantener la postura erguida. Ajá. Quienes tenemos una lesión cervical alta, necesitamos compensar, por eso como que nos arqueamos un poquito. Okay. Y implica también estar cuidando algunos detalles como, pues como no sentimos, quienes tenemos lesión medular, la piel, entonces tienes que estar cuidando de cambiar de posición para que no se te lastime la piel, que no se te hagan puntos de presión, heridas. Y también pues estar viendo de repente cómo están mis pies, que no estén torcidos, ¿no? Es encontrar la forma de, pues, de que tu cuerpo esté en la mejor posición posible. Tenemos un cojín también especial con algunos elementos como aire o gel para que en las zonas que están apoyando tanto tiempo no se lastimen. Y pues básicamente eso, importante poner los frenos, porque luego puedes estar en una superficie con cierta pendiente. Me acaba de pasar hace poco que me caí a una alberca. ¿Cómo? Sí, estaba yo así en mi silla y no puse los frenos en casa de unos tíos que tienen una alberca pequeña y crucé los brazos y me quedé dormido porque estaba el solecito así rico y en eso la silla se fue y al agua. Y ya, no pasó nada porque... No, porque había gente que te vio, había gente, no, y porque también soy nadador. Entonces nada más fue quitarme el cinturón y ya flotar, pero fue uno de esos sustos, ¿no? Que tienes que tener cuidado. Claro. Porque al final no es igual, ¿no? O sea, tienes que estar atento de ciertas cosas. Luego también en la silla pasa que pues muchas veces ves a la gente como para arriba y que hay gente que no pesca, que la mejor forma de dirigirse contigo es poniéndose a la misma altura, ¿no? Entonces, también es un parámetro de empatía. Gente que dice, vamos a platicar y se sientan y te lo hacen mucho más fácil, porque si no, es estar constantemente volteando para arriba. Imagínate que tú estuvieras hablando con alguien de 2 metros, ¿no? Cansa de repente, sí. Entonces, es otro punto. ¿Qué más? Pues de repente el llegar a los lugares sí se puede complicar, aunque ya hay más accesibilidad que antes. Falta mucho. Muchísimo. Las banquetas y los sitios, ¿no? Que de repente hay personas que te lo dicen con cierto descaro, ¿no? Así, no hay acceso para silla de ruedas, ¿no? Y te lo dicen como si eso todavía fuera una posibilidad, que puedes ser un lugar que no sea para todos, ¿no? Sí. Como si se pusiera un letrero aquí, no van a entrar personas del Estado de México, imagínate, ¿no? O aquí no van a entrar personas que se dediquen a las leyes, prohibida la entrada de los abogados, imagínate, ¿no? Sí, tremendo. O sea, no podemos darnos el lujo de discriminar a nadie en ningún espacio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pues sí, eso es un trabajo y un reto que tenemos. ¿Por qué no los vemos tanto o por qué no vemos tanto a las personas con discapacidad en el día a día? O sea, si somos un 10%, ¿por qué no los vemos más? Porque no salen, porque no hay las facilidades para poder estar afuera. Exactamente. Y yo te lo digo desde un privilegio, porque me considero un privilegiado, porque tengo apoyo de una persona que me ayuda a salir de mi cama y que me ayuda a vestirme y que me ayuda a llegar a los lugares. Yo no podría estar aquí sin la ayuda de Carlos y de Fer, que son las personas que me cuidan, ¿no? Claro. Y le hacen de pues cuidadores, también de repente de enfermeros, de repente de choferes, ¿no? Pero es entender eso, ¿no? Y uno desde el privilegio puede decir, claro, todo depende de que le eches ganas, y no. O sea, también hay apoyos prácticos que son costosos y que hacen que muchas personas no puedan estar incluidos en la sociedad, ¿no? Claro. Porque estos servicios de cuidadores, de enfermeros, pues, son carísimos, ¿no? Sí. Y para poderlos pagar, pues necesitas trabajar y necesitas generar o tener quien te los pague, y eso no cualquiera, ¿no? O sea, no es lo mismo una lesión medular teniendo acceso a eso que sin ello. Y tenemos que hacer conciencia. En primera, para no pensar que todo depende de una buena actitud, eso es falso. Totalmente. Y en segunda, para que facilitemos que quienes lo requieren obtengan esos apoyos, porque son fundamentales para quienes tenemos una lesión
o una condición neurológica como la cuadriplegia, ¿no? Que, a ver, no es que no quiera uno hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Sino que sí necesitamos ayuda en algunas cosas, ¿no? Total. Y bueno, me voy a meter a un tema que se me hace increíble que hayas tomado la decisión de poder entrar al deporte, ¿no? Circunstancial, ahorita nos platicas qué fue lo que te impulsó a entrar a la natación, a ser un atleta paralímpico. ¿Y qué te da el deporte, no? Es cómo entraste y qué te da el deporte. Ya, pues mira, sí fue muy circunstancial. Un día se presentó la oportunidad de meterme en una alberca y sin mucha expectativa respecto a mi capacidad de nadar, entré y dije a ver si puedo flotar y medio que hice ahí un poquito de, pues sí, de ejercicio, experimento de qué tanto podía y me emocionó mucho darme cuenta que estaba en un sitio donde no necesitaba una silla, el estar suspendido en el agua fue como una experiencia liberadora, me sentía pues sí, como ahí suspendido, ¿no? Y empecé a moverme con limitación porque no puedo extender los dedos de mis manos y pues hay varias cosas, ¿no? Al 80% de mi cuerpo no lo puedo mover. Entonces, con algo de limitación, sí, pero aún así me di cuenta que podía nadar. Y saliendo de esa primera vez en la alberca, me emocioné y busqué a un entrenador. Mi intención era encontrar a alguien que me diera clases de natación, aprovechando el que había una alberca en los departamentos en donde vivía. Y así me metí a internet, busqué y me salieron varias páginas, una de ellas con el currículum de varios entrenadores de la selección nacional. Y hasta abajo venía el currículum de uno y su mail. Y dije, le voy a escribir un mail preguntándole, dándole un poquito de contexto. Y me contestó muy, muy pronto, a los 5 minutos que le había escrito. Me contestó, oye, te puedo ver con mucho gusto en el Comité Paralímpico para revisarte. Y ya te digo que te recomiendo, ¿no? Y ya la cita fue 2 días después, a las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro, hacía frío como cuando es primer día de clases. Y al llegar ahí al Comité Paralímpico, nos dirigen hacia la alberca. Ese calorcito y olor a cloro de las albercas techadas nos recibió. Y no había que preguntar quién era el entrenador. Ahí se veía luego quién era el entrenador, con su uniforme de México y un silbato, ¿no? Sí. Ya nos conocimos, nos presentamos y después de platicar brevemente me dijo, pues a la alberca. Me habían reservado un carril para mí, ¿no? Y entro a la alberca y ya con mi día de experiencia, pues nadé lo que pude. Y de repente, poco tiempo después, 5 o 10 minutos, me dice, listo, vámonos para afuera. Y yo así, híjole, tan mal. Lo hice bien, lo hice mal. Sí, exacto. Así ¿Qué me va a decir? Así me sentí como cuando vas a una audición de canto y a la segunda nota te dicen gracias. Gracias por participar. Sigue, ¿no? Y ya me fui a cambiar y al salir me sorprendió porque me dijo, mira, voy a ser muy honesto contigo. Casi no te mueves en el agua. Se te hunde el cuerpo, los pies casi los traes arrastrando, solo puedes nadar en estilo dorso, no puedes abrir los dedos de las manos, entonces tu remo es muy ineficiente. Y de repente pues yo dije, no, pues ya, toda esa lista, mejor busca otra cosa, ¿no? Y me dice, justo por eso puedes ser un atleta de mucho interés para nosotros, porque en el deporte paralímpico funciona por categorías, dependiendo los niveles de discapacidad. Y es tratar de poner en una clase funcional o en una categoría a las personas que tienen una discapacidad parecida. Es decir, una persona que le falta una pierna, que no tiene la pierna derecha, pues lo pones a competir con personas que no tienen la pierna derecha. Y así, mediante un sistema de puntos bastante complejo, se va tratando de que queden parejas esas categorías. Entonces existen 14 categorías de discapacidad, ¿no? Y de estas 14, 10 son de discapacidad motriz. Entonces, lo que me quería decir el entrenador es, personas con tu nivel de discapacidad no tenemos muchas que naden. Entonces, si tú quieres, aquí puede haber una oportunidad. Y como a veces menos es más. Y en el mundo del deporte adaptado, esto es también muy cierto, que
de tener una discapacidad con más limitación se puede abrir un panorama en donde puedas estar rápido en competitividad internacional, ¿no? No porque no tengas que entrenar, al contrario, a ver si hay suficientes atletas para que sea muy competitivo y cada vez se ha vuelto más. Pero lo que me estaba diciendo es, si tú quieres, yo te puedo entrenar y muy pronto vas a estar en eventos internacionales, ¿no? Y así fue. A los pocos meses estaba ya compitiendo, representando a México como deportista, y la paradoja de cuando menos me he podido mover, me convertí en deportista de alto rendimiento, ¿no? Claro, y ya compitiendo, ¿no? Eso está... Ahora, ¿cuál es la preparación? O sea, ¿cómo te preparas para poder entrar a estas competencias? Pues mira, el primer punto era llevar el cuerpo al límite y mejorar mi condición física, mejorar mi respiración, mejorar también mi nutrición, mi descanso. Y esto fue un proceso de varios meses, incluso años, ¿no? El deporte de alto rendimiento no es fisiológico, digamos, no es cómodo y al cuerpo no le gusta, a la mente menos, porque es llevarte a un límite que te duele, que te cansas. Sí había jornadas en que yo acababa molido, pero al mismo tiempo muy motivado de estar negociando esos límites. Al ir ganando fuerza, mejoré mi postura, mejoré también mi estado de ánimo, cosa que me llevó a abrirme y a confiar en mí, a recuperar mucha confianza en mí mismo, ¿no? Que decir, a ver, aunque estoy en una circunstancia que se llama discapacidad, la discapacidad no es la que lleva el control. Sí. La voluntad es la que lleva el control y puedo hacer muchas más cosas de las que me imaginé. Entonces a eso aplica esto de que si se cierra una puerta se abren muchas ventanas. Por supuesto. Completamente. Y entonces pues fue eso, disciplinarme, volverme constante, también, ¿no? Poner lo que está de mi lado y disfrutar. Mi consigna en el deporte siempre ha sido, quiero disfrutar y sacar de esto una experiencia padre, ¿no? ¿Y cómo empiezas también a hacer tus ejercicios mentales para lograr ganar una competencia? O sea, ¿haces ejercicios de visualización? ¿Cómo te preparas mentalmente? Pues sí, hay toda una parte psicológica. Tenemos apoyo ahí también en el Comité Paralímpico de expertos, ¿no? Que se enfocan tanto en las visualizaciones como también en identificar dónde están las creencias limitantes, en el manejo de la ansiedad precompetitiva, en que el énfasis no esté puesto solamente en una medalla, sino en disfrutar todo el proceso y entender que el premio ya está ahí desde antes, y no es conformismo y no es decir la medalla no importa, claro que importa y claro que le vas a tirar a todo, ¿no? Sí. Pero que ya somos muy afortunados simplemente por la oportunidad de estar ahí, de ser parte de un equipo, de representar a tu país, ¿no? Está increíble. Sí. ¿Cómo Pepe se mantiene o cómo trabajas día a día tu mentalidad? ¿Lees libros? ¿Te metes a estudiar en algún curso, algún taller? ¿Cómo es esa preparación en tu día a día para seguir? Siempre he dicho yo en esta cuestión es, también hay que ejercitar nuestra mente. Claro. ¿Cómo lo haces, Pepe? Pues la verdad es que pienso que es un esquema simple, ¿no? Trato de no complicarme demasiado. Tengo apoyo de psicoterapia también. Llevo años en psicoterapia. Wow. Parte de mi profesión lo exige y lo requiere. No sabía que lo exigía. Sí, o sea, no como en papel, pero sí, pues para poder ayudar a otros tienes que trabajarte tú mismo, conocerte. Entonces llevo ya pues algunos años en psicoterapia y ha sido un proceso de mucho descubrimiento, ¿no? Sí. Un proceso también en donde puedo tener un lugar en donde externar eso que voy sintiendo. Es una especie de válvula que me permite no acumular, ¿no? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Sí, los libros también me gustan. Me gusta ser pues, como reflexivo respecto a ideas novedosas, respecto a corrientes de pensamiento. Me gusta el tema también como filosófico,
de repente ir a las raíces, ¿no? De por qué pensamos lo que pensamos, las bases de nuestra cultura, ¿no? Y eso también me ha ayudado a ir creciendo, ¿no? A ir profundizando. Y creo que el punto clave es justo que no, en ningún momento he pensado que tenga que hacer esto solo, ¿no? Sino que en el diálogo con las personas importantes en mi vida, en la convivencia con Susana, mi esposa, ¿no? En esas pláticas es donde yo pues siento que pues sí, acabo hablando no de lo que veo en la consulta ni de mis temas personales o mis frustraciones, sino simplemente en el convivir, el saber que hay un otro ahí, ¿no? Y bueno, por ahí escuché que estás ahorita preparando tu libro. ¿De qué se va a tratar tu libro, Pepe? Ya, pues mira, la verdad es que es así como hablar de mi libro me cuesta ¿no? O sea, más bien quiero tener la oportunidad de llegar a la gente desde un enfoque como más íntimo, que un libro siempre tiene esa llave, ¿no? Sí, esa magia. Esa magia. Y no es un libro ni de superación personal, ni una historia más de mira cómo yo me reconstruyo y haz lo que quieras con él, ¿no? Como respecto a tu propia historia, sino que lo que trato es pues que sea pues sí, una manifestación de una lucha, ¿no? Un mensaje de lucha, un mensaje de esperanza, pero muy real, en donde puedas conectar con una persona que se enfrentó a un camión de basura que no pidió y que no quería, pero que trajo, así como la basura, también una posibilidad de utilizarse para generar cosas, ¿no? Y la basura es un combustible también, la basura tiene ese otro lado que a veces no vemos, ¿no? Es capaz de generar el combustible para mover un avión si está bien procesada y si está bien encauzada, ¿no? Entonces eso es lo que busco, y pensándolo, pues pienso mucho en mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Que quiero muchísimo, a Fátima y a Daniel, al escribir, cuando estoy en este proceso, es que me gustaría que ellos leyeran el día de mañana sobre lo que su tío hizo, lo que su tío luchó por salir adelante de una situación difícil, y que puedan sentirse orgullosos, ¿no? De eso. Es como dejar un testimonio también de esta lucha, y pues ayudar a otros que estén en su propio camión de basura a hacer una lluvia de ideas, ¿no? A ver, esto me puede funcionar, este mensaje creo que puede aplicar a mi caso, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, ¿no? Y Pepe, ya llegando al final de este gran episodio con grandes lecciones, me encantaría preguntarte, ¿qué más hay de Pepe? ¿Hacia dónde va Pepe? ¿Hacia dónde ves tu trascendencia? Bueno, pues mira, veo que todavía queda camino por recorrer. Me emociona lo que la vida pueda tener por delante, no nada más para mí, sino para mi familia que tengo hoy con Susana. Quiero disfrutar de la vida desde otra óptica, quizá a otro ritmo, ya no tanto en el ajetreo, porque sí soy muy acelerado y ando en mil cosas, pero me gustaría también disfrutar pues sí, de eso, del estar presente, del aprender a estar como en el momento, en las circunstancias. Creo que es tiempo de eso, ¿no? De disfrutar y de seguir ayudando desde lo que puedo al prójimo. Para mí ese es un sentido, no desde una óptica de yo soy aquí el que va a cargar con los problemas del mundo, porque no, pero que pueda ser pues justo una persona que está con el otro, que pueda transmitir eso, ¿no? Y eso es una cosa que me ilusiona también eventualmente pues que mi práctica como psiquiatra, ¿no? Puede ir haciendo un equipo, una red de colegas para pues alcanzar más las necesidades que hay. A veces no me da por tiempos, por agenda, la capacidad de ver a toda la gente que lo necesita o que me busca. Entonces eso me ilusiona. El proyecto familiar, te digo, ¿no? De ir pues transitando también en las etapas que vengan con mucha ilusión de la mano de Dios. Y también en la docencia, soy profesor ahí en la universidad con los alumnos de medicina
de cuarto semestre y pues también es una de las actividades que más disfruto. Poder dejar un granito de arena, verlos crecer, verlos desarrollarse, te hace sentir también muy, muy padre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que viene y pues muy confiado pues sí, de que estamos en las manos de Dios y eso ya nos pone en otro plano completamente, ¿no? Me encanta tu actitud, me encanta esa esperanza, esa fe que tienes, el verte bien, que lo transmites y que contagias esa manera de poder seguir haciendo algo por los demás, siendo empáticos y que no tenemos la vida comprada, que nos puede pasar en cualquier momento a todos y tenemos que estar preparados para afrontar lo que viene y estamos en manos de Dios. Exacto, la vida cambia un martes cualquiera a las 3 de la tarde. Hoy que estamos grabando este episodio en martes, es verdad, la vida cambia en un martes el día que menos te lo esperas y eso no lo podemos controlar, no lo sabemos. Pero lo que sí está a nuestro lado es decir, cómo enfrentamos una vez que llega la adversidad. Una recomendación a la gente es no se aíslen en su sufrimiento, apóyense en toda la red que puedan tener. Si tienen esta parte espiritual desarrollada o explorada, también es un elemento fundamental y si no, nunca es tarde también para explorarlo y para decir, oye, a ver, nunca me había planteado estas preguntas existenciales, ¿dónde puedo asesorarme? ¿Con quién puedo hablar? Es importante, ¿no? Para poder enfrentar con más herramientas estos momentos, ¿no? Y a ver, me voy a detener aquí porque creo que nos da mucho miedo contactar con quienes somos, ¿no? El encontrar cosas que no nos gustan, cosas que nos gustan y a veces, no sé si culturalmente, Pepe, como que todo es bonito, todo es bello, hay que buscar lo mejor, pero también por el otro lado abrirnos un poco más, ¿no? En decir, oye, estoy triste, ¿no? Estoy enojado con la vida. Es un camino para poder llegar a perdonar y poder decir, la vida va mucho más allá. Claro. Sí, es al final tener una existencia real, ¿no? Y en medio de todos estos mensajes de positividad tóxica, ¿no? Sí. Es que tienes que estar feliz siempre. ¿Y por qué? Porque sí, porque lo decreto y porque, ¿no? Yo decido. A ver, quitémonos toda esa presión sobre nuestros hombros y realmente digamos, hoy me siento como me siento, ¿no? Sí. Y está bien. Hay pacientes que, por ejemplo, ¿no? te ven en el rol de psiquiatra y piensan que porque eres psiquiatra tú no te enojas, tú no te entristeces o tú no te, ¿no? Te la pasas mal. O tú no te equivocas, ¿no? No, claro. Y se sorprenden cuando estoy triste. ¿Qué hay que hacer con la tristeza? Primero entender que no es mala, las emociones no son buenas o malas, ¿no? El enojo no es una emoción negativa. Muchísimas cosas se han logrado con enojo, es un gran combustible. Y también esto de debo estar alegre todo el tiempo, a todas horas y en todo lugar. Híjole, qué cansado para ti, qué cansado para los que te rodean también, Sí. ¿no? Y más bien decir, pues hay momentos para todo. Cuando una emoción llega, lo mejor que puedes hacer es abrirle la puerta, dejar que se siente en la sala de tu casa y preguntarle qué necesitas, qué me estás tratando de comunicar, Sí. qué mensaje traes a mi vida. Y así, una vez que le atiendes la emoción, si no la nutres con más pensamientos, así como llegó, se va. Las emociones no tienen la capacidad de perpetuarse a sí mismas sin la intervención del pensamiento, de las ideas, ¿no? Sí. Entonces es como con los que te llaman del banco para ofrecerte tarjetas de crédito, ¿no? Te marcan todos los días, a todas horas. Sí. ¿Y qué pasa si no les contestas? Ellos insisten. ¿Y qué pasa si bloqueas el número? Te llaman desde otro. ¿Y qué pasa cuando finalmente le dices, ¿qué se le ofrece? Es que le ofrezco esta tarjeta y le dices, no, muchas gracias, ahorita no. Viene un silencio después. Y es el silencio de haber atendido esa llamada, de haberte quitado esa piedrita del zapato, en lugar de estar pateando con la piedrita en el zapato, esperando que se salga sola. Sí. Atenderlo, ¿no? Y o negarlo, ¿no? Exacto, bloquearlo. Ahora, ¿qué es la gestión emocional? Es bloquear, pues no todo el tiempo, al menos.
También a veces idealizamos. Gestionar las emociones es todo el tiempo estar comunicándolas. A ver, tampoco. O estar todo el tiempo conectado con mis emociones, tampoco. La evasión también es parte de la experiencia humana y a veces decimos, si quiero trabajar, me necesito concentrar en esto y no puedo estar completamente conectado con mis emociones, pero es gestionar. Es decir, un rato para acá, un rato para acá, lo voy equilibrando y puedo usar las emociones a mi favor también, ¿no? ¿Cómo se perdona, Pepe? ¿Cómo se perdona? Sí. Pues mira, yo creo que al final es un acto de amor, ¿no? Desde muchos lados. O sea, un acto primero de amor propio, ¿no? Sí. Porque cuando perdonas es dejar de manufacturar un veneno para otro y dejártelo de tomar tú, ¿no? Eso es un punto importante. Lo segundo es también un reflejo del amor de Dios por las dos personas, tanto por quien te haya lastimado como por ti. Y desde ese amor se puede lograr esa conciliación, ¿no? Y un tercero es descomplicarnos en lo intelectual, ¿no? Descomplicarnos en el sobrepensar las cosas. He visto que las personas que como que tienen mayores índices de bienestar son las que menos se complican la existencia, no porque vayan por la vida ingenuos, sino porque deciden, como un acto de voluntad, no estarle dando vueltas a es que tú me hiciste y es que me lo dijo y seguramente lo que quería era afectarme, ¿no? Y ya, independientemente de que haya sido así o no, porque sí es verdad que una persona puede intencionalmente lastimarte, el decidir vivir distinto, decidir soltar, ¿no? Y decidir como simplificar la ecuación acaba siendo, yo creo que una de las manifestaciones más bonitas de libertad, ¿no? Y también de sencillez. O sea, a mí se me hace un acto muy noble el poder perdonar, incluso cuando la herida ha sido grave y que se acaba volviendo, pues sí, como un reflejo también de ese amor propio sano, ¿no? ¿Cómo cierras el círculo con Miguel? ¿Con Miguel Cruz? Sí. Pues la verdad es que no lo he cerrado. O sea, somos amigos y, ¿no? Y digo, qué afortunado he sido de tenerte en ese instante de mi vida cerca. Es una persona a la que admiro y le agradezco enormemente el que hiciera más de lo que, entre comillas, le tocaba y que haya sido el puente en ese momento entre lo que yo estaba viviendo, la circunstancia del accidente, y mi familia y el futuro, ¿no? Cada vez que lo veo le agradezco, ¿no? El decirle, Mike, ha sido un privilegio que estés en mi vida y ojalá te pueda regresar en algún momento, pues eso, ¿no? Tuve la oportunidad en una conferencia de invitarlo y agradecerle públicamente. Estuvo muy emocionante porque pues no se lo esperaba él, ¿no? Y pues sí, como digo en las conferencias, que él fue el que me dijo que estaba vivo, pues que también te lo diga a ti hoy y a quien nos esté escuchando hoy, estás vivo. Y de repente eso puede parecer muy obvio, pero no nos damos cuenta. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos con eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Así que, pues, Miguel es el que, ¿no? En ese recuerdo viene y me dice, ¿estás vivo todavía? ¿Qué estás haciendo, no? Claro. Pues agradecerte enormemente, Pepe, por esta gran conversación, por compartirnos una historia donde nos toca a cada uno de nosotros y donde tenemos la esperanza de seguir en la vida y de estar vivos, que eso es lo más increíble. Al contrario, Pepe. Gracias a ti, Bárbara, y muchos saludos a todos. Gracias. Un gusto. Pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, comparte, suscríbete y dale like. Muchas gracias.